Bienvenidos a la clase de sistemas de información. Hoy día vamos a ver algunos temas, entre ellos, bueno, vamos a ver tres cosas. Lo primero, vamos a hablar un poco de lo que es transformación digital, muy breve, porque va a servir un poco para lo que viene como una de las actividades que necesito que evaluemos. Luego vamos a hablar acerca eh, de cómo empezamos a entender los modelos de negocio para finalmente modelarlos a través de ciertas herramientas. Y como lo comentamos en la clase pasada, bastante importante para poder entender cómo los flujos de información se producen dentro de la organización. Y simplemente es una herramienta muy potente porque sirve para entender todo cómo también funciona la empresa. Bien, comencemos entonces. Les voy a comentar algo simplemente. En Cibeduc, en el sistema académico que usamos, para si alguien nos está escuchando en Internet, eh, les acabo de dejar material para que puedan ver algo de transformación digital en el módulo de este curso. Em, de transformación digital solo les voy a dar las nociones y les voy a pedir que ustedes lean, porque ese es un poco el modelo que vamos a usar para este contenido. Simplemente les quiero contar que en transformación digital nosotros contamos em, con la definición del menos. Bueno, en realidad esto tampoco es taxativo, pero esto lo vamos a usar para el curso. Nosotros consideramos al menos 5 dominios que se presentan en el proceso de transformación digital. Y son temas relevantes a entender. El primer dominio tiene que ver con los clientes. Los procesos de transformación digital de las empresas, organizaciones, se centran en el cliente. Em, Esto de pensar en el cliente es un tema bien potente porque en realidad, dado que ya tenemos mayor tecnología, podemos recibir retroalimentación a través de los sistemas que gestionamos, podemos ir mejorando nuestros productos y procesos. En algún momento yo les conté un poco que el proceso de marketing, el más tradicional, porque hay otros 5P, 6P o 7P, el proceso tradicional de marketing considera el producto, considera un buen precio para ese producto, que tiene todo un trasfondo económico para analizar, que por tiempo no lo vamos a ver ahora. Producto, el precio, considera la plaza, que es la forma en la que nosotros hacemos la distribución de este producto, a través donde uno puede adquirir este producto. Producto, precio, plaza, se considera la promoción del producto, dado que si uno no lo puede mostrar, nadie lo entiende. Y esta promoción es contar, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, estas son las bondades, por ejemplo. Y finalmente considera el proceso de postventa, en el cual el cliente es súper importante, porque en este elemento de postventa lo que ocurre es que el cliente nos da retroalimentación. Ahora, esa retroalimentación llega a través, por ejemplo, de sistemas como el Customer Relation Management, que ya comentaba en algún momento, eh, y otros. Ustedes cuando están navegando en Internet y hacen algún comentario en la página web de algún producto, están entregando información a través de medios o canales digitales. Pero esa información que nosotros vamos capturando nos va a servir para mejorar nuestros procesos, la gestión con el cliente, la satisfacción que tiene el cliente a través de nuestros productos y servicios. Y ese es uno de los primeros elementos vinculados a la transformación digital. De los 5, clientes. El siguiente tiene que ver con la competición. Em, eh, es el segundo elemento, o bueno, vamos a decir también dominio de la transformación digital. Acá hay que destacar dos elementos importantes, y probablemente esto no lo encuentren en el documento, pero sí se los voy a comentar. Y es que en los mercados se producen dos cosas entre las empresas, o sea, dos temas en el tema de competición entre las empresas. Uno es que las empresas, para ser más competitivas o para desarrollarse simplemente, para existir o para crecer en los mercados, muchas veces cooperan unas con otras. Por ejemplo, para abordar mayores cuotas de mercado. A lo mejor, un ejemplo típico de esto, empresarios pequeñitos, como empresarios lácteos acá en nuestro país, en Chile, nosotros estamos en una región donde se produce mucha leche, y hay un caso de estudio bien interesante que se llama Colún, que es una cooperativa del sector lácteo. ¿Y cómo funciona? Pequeños productores generan leche, estos productores, esta leche se acopia y luego se comercializa, distribuye, procesa y comercializa a través de una cooperativa que es algo, que es una organización un poco más grande. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que pequeños productores cooperan para poder ser más competitivos en cierto mercado. Entonces, ahí tenemos la primera, la cooperación. Eso es simplemente un ejemplo. Nuestra empresa Orgullo de la Región, Colún, está presente como ese ejemplo. Pero también ocurre que las empresas compiten entre sí. O sea, a ver, hay una empresa que desarrolla algún producto tecnológico, por ejemplo, en la mayoría de los casos, y este producto es de vanguardia. Por lo tanto, muchas veces esta empresa no va a querer o no va a querer que otra pueda tomar ese mismo producto y lo pueda vender, dado el esfuerzo en investigación, desarrollo, innovación que tuvo para hacer esto. Entonces, lo que ocurre generalmente es que esta empresa aplica técnicas de protección de esos productos. Protección, por ejemplo, basada en patentamiento, basada en registros de marca, basado en secreto industrial, que es no contarle a nadie o proteger la forma en que funciona algo. Ya, y eso es directamente técnicas de competición de una empresa con otra. Em, entonces tenemos por un lado la cooperación y tenemos por otro lado la competición. Dos cosas que son intrínsecamente ni buenas, o sea, que no son intrínsecamente ni buenas ni malas, sino que me permiten ver un modo de competición en la organización. Acá la transformación digital es parte de este concepto y se involucra dentro de estos dominios de lo que denominamos transformación digital. Hay un tercer elemento que mezcla como ambos, y uno dice, bueno, a veces la cooperación y la competición no son ni buenos ni malos, por lo tanto, a veces lo que ocurre, y en realidad no muchas veces, no es a veces, sino que en general, lo que ocurre es que las empresas están en un entorno, y este concepto, bueno, no sé si lo han escuchado, pero se usa, este concepto se denomina coopetitividad. Y la coopetitividad es un estado en el cual las empresas o organizaciones tanto cooperan como compiten, dependiendo del área. En algunas áreas cooperan, por ejemplo, para exportar, para producir leche, como el caso del ejemplo, y en otras compiten. Hay ciertos secretos industriales o hay ciertas patentes que hacen que otro no pueda usar algo que yo tengo, eh, o incluso con secreto industrial, no contando cómo hago mi producto o proceso. Entonces, la competitividad es un concepto que nos permite entender un poco la competencia dentro de las organizaciones o entre las empresas. Y este es otro de los elementos que está dentro de los procesos de transformación digital, la competencia en general, como esto también es un área de interés para los procesos de transformación digital. Eh, por otro lado, un siguiente dominio, o alguno de estos nuevos elementos, voy a decir dominio y elemento indistintamente, porque va a depender de cómo lo estudien. Pero otro elemento o dominio importante dentro de la transformación digital es el dato o la data. Y de esto no creo que no hay mucho más que hablar porque hemos conversado bastante de qué se trata esto de la importancia del dato dentro de las organizaciones. Simplemente, independiente de lo que puedan leer en los documentos que yo les dejé, quiero que lo entiendan como un factor de la producción, que hoy día es parte de la misma organización. Así que eso es relevante dentro de los procesos de transformación digital. Entonces entendemos al cliente, a la competición, al dato, eh, y vamos a ver que hay otro elemento adicional que tiene que ver con la innovación dentro del proceso de transformación digital. Y acá no está de más volver a definir un poco el concepto de innovación, entendiendo que tenemos algunos elementos bien importantes. Uno, para entender la innovación tenemos que entender que existe un mercado. Para entender la innovación tenemos que entender que existe algo que se está cambiando, se está mejorando, que puede venir de temas creativos directamente. Viene de la investigación o puede venir de la investigación, no necesariamente ni de una ni de la otra, pero significa finalmente que es algo que estamos o mejorando o innovando en distintas áreas, pero que afecta al mercado. Eso es importante. Si no está el mercado, entonces no hablamos de innovación. Simplemente puede ser creatividad. Pero para entender qué es, simplemente vuelvo a definir, creo que esto se lo he contado muchas veces, si es que me han visto en otras asignaturas o me han visto en YouTube, pero vamos a entender que mercado es aquel espacio físico virtual en el que se produce el intercambio de bienes y servicios
bajo lo que conocemos como las leyes de la oferta y la demanda. Alguien necesita, alguien puede ofertar algo. Y todo esto bajo un contexto de interacción social. O sea, el ser humano está presente en ese proceso. Así que si entendemos ahora lo que es mercado, el lugar donde nosotros queremos que nuestros productos y servicios interactúen, vamos a ver que la innovación es todo aquello que genera estas cosas nuevas, estas cosas que nos permiten generar mayor valor, y ahí viene el otro, y las podemos colocar en el mercado. Bien, entonces, simplemente recapitulando, tenemos al cliente como parte del proceso de transformación digital, tenemos también a la competición como parte del proceso de transformación digital, tenemos al dato como un elemento relevante dentro del proceso de transformación digital, tenemos a la innovación dentro del proceso de transformación digital y finalmente, como otro elemento del proceso de transformación digital, o si quieren, como yo le digo indistintamente, otro dominio de la transformación digital es el valor. Y el valor es el elemento final, y es el elemento final, pero siendo el final es también el más importante, porque después de analizar todos estos otros elementos, si el valor no se ve afectado o no generamos valor, entonces, bueno, en realidad el proceso que estamos haciendo no es muy relevante. Entonces, el valor tiene mucho que ver con el propósito de toda la actividad de negocios que realizamos. Y terminé diciendo negocio porque esa es la idea y ese es el objetivo. Cuando hablamos de transformación digital, nosotros pensamos, y esto lo hice bien a propósito para primero darle los elementos y después tratar de que tengamos una pequeña definición de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, nosotros pensamos en que en la organización, en las empresas, vamos a involucrar sistemas digitales y sistemas tecnológicos de una u otra forma en la mayoría o si no en todas las actividades con un objetivo, encontrar oportunidades y generar valor que permita que la empresa se desarrolle, mejorar la calidad de vida, afectar de forma muy positiva al medio ambiente, reducir nuestras emisiones de carbono y finalmente aportar al desarrollo también de los territorios. Entonces, la transformación digital es un tema bien interesante y bien importante que, como lo comentamos en la clase de ayer, temas que en lugar de desarrollarse de aquí a varios años más, con lo que hemos estado viviendo principalmente por las pandemias y eso ha hecho que las empresas lo desarrollen de una forma muy acelerada este último año. Así que, bueno, esa es como una introducción a la transformación digital. Yo les voy a dejar esto solamente para motivarlos y lo pueden volver a escuchar acá si quieren. Y les dejo material para que empiecen a revisar algo de transformación digital. Que de aquí vamos a tener una pequeña actividad que se va a evaluar y la idea es que pueden ir leyendo un poco para que se vayan interiorizando del concepto. Bien, hasta aquí con eso. Transformación digital. Ahora me tomo un café. Ya, listo. Continuamos entonces. Como les contaba, ahora el siguiente tema que vamos a realizar, o sea, analizar, tiene que ver con el negocio. Bueno, voy a compartir pantalla. En un segundo. Eh, ya, a ver, está viendo. Un segundo. Bien, para este módulo vamos a revisar algunos documentos. En Cibeduc les dejé apuntes sistemas de información y para la gente que nos esté viendo en YouTube lo va a poder encontrar abajo en los comentarios del video. Vamos a dejar un link para que lo pueda descargar. Comparto acá y acá está. Vamos a minimizar aquí un poquito. Bueno, en el sistema dejé este apunte, sistemas de información, y este apunte tiene algunos contenidos con los que vamos a trabajar. No son los únicos,
también vamos a usar algunos ejemplos en este módulo que están disponibles también en la plataforma Visagi, que acabo de dejar el enlace. Un compañero me preguntó, efectivamente no había subido el enlace. Así que ya lo pueden encontrar en Siduc para descargar la aplicación. No la vamos a usar hoy día, pero sí, por favor, mírenla y traten de hacerlo, de descargarla. Voy a grabar un video de cómo se instala. Voy a desinstalar la mía y la voy a instalar de nuevo para grabar un videito, dejárselo en línea también para que ustedes sepan cómo se hace. No es nada más que siguiente, así que tampoco es mucha complicación. Pero igual lo vamos a hacer para que no tengan problemas. Ya, entonces, nuestra unidad trata de estudiar el modelado de procesos de negocio. Pero más que solamente el modelado, vamos a estudiar el modelado y además vamos a estudiar una forma de notación de este tipo de modelado. Es decir, vamos a ver qué es el modelado de procesos de negocios y luego le vamos a agregar un estándar que nos va a permitir escribirlo, dibujarlo, o bueno, en realidad documentar este modelado de procesos de negocio. Modelar. ¿Por qué es importante modelar? De negocios no voy a hablar más porque ya lo hablamos en la clase pasada con muchos ejemplos y además consideramos los ejemplos en negocio electrónico. Así que si hay dudas con eso, los invito a revisar en la clase anterior que está también en video. Vamos a hablar hoy día de por qué es importante modelar. Todas las organizaciones se encuentran en un recorrido, un viaje, estoy leyendo acá, sin fin, donde la atención se centra en mejorar la manera en que las cosas se hacen, como quiera que esto sea medido, para beneficio de los accionistas, las partes interesadas y o las ganancias. Este concepto se encuentra en el corazón de la gestión de los procesos de negocio. Es decir, estamos diciendo que las empresas se desarrollan, crecen, evolucionan, operan en ciertos mercados. Y esto está ocurriendo de forma constante. Y esto es importante para todos los stakeholders, o sea, para todas las partes interesadas del negocio. Bueno, este concepto es bien importante porque es lo que guía lo que vamos a entender como procesos de negocio. Hoy día, las empresas se cuestionan, por ejemplo, qué pasos son realmente necesarios en sus procesos de negocio. Y es por eso que ustedes estudian cómo se optimizan los procesos de negocio, cómo mejorar los procesos de negocio. Ustedes aplican herramientas como Solver, utilizan simuladores, en algunos casos incluso herramientas de inteligencia artificial para entender cómo funciona esta cosa, para ver qué es realmente necesario, cómo optimizo, etc. Las empresas también se cuestionan quién debería realizar estos procesos de negocio. ¿Son adecuadas las partes que interactúan en estos procesos de negocio? ¿Podríamos mejorar esto? ¿Eficientarlo? Por ejemplo. También las empresas se cuestionan si deben quedarse en la empresa o pueden ser subcontratados. A veces, por ejemplo, ciertos procesos de negocio no son intrínsecos de la empresa. Antiguamente, y esto antiguamente estoy hablando hace 2 años, bueno, siempre exagero un poco. Antiguamente, por ejemplo, los sistemas de tecnología de las empresas estaban en la empresa. A ver, el gestión de correo electrónico era alguien que mantenía los correos electrónicos en la empresa. No estaba el tema este de Google tan masivo, o no se consideraba como una herramienta tan segura. Por ejemplo, cuando recién apareció Google, era un correo que estaba en la nube, ya teníamos otro como Yahoo, por ejemplo, pero la mayoría de las empresas tenían sus propios sistemas de correo en la empresa, incluso servidores dentro de la empresa, que manejaban la gestión de correo. Y esto nos daba mayor seguridad, un montón de cosas. El SSL o los sistemas encriptados de datos no eran algo así tan como famoso. O sea, las páginas web generalmente transferían datos de forma transparente. Y un buen hacker, con muy poco conocimiento y algunas cuantas herramientas, podía fácilmente leer los correos que transitaban en cualquier empresa. O sea, no era algo tan complejo. Entonces, claro, se garantizaba un poco mayor de seguridad teniendo los correos electrónicos internos. Pero ahora piensen que la empresa, que imaginemos una empresa que lo que hace es trabajar el rubro de la construcción. Si trabaja en el rubro de la construcción, tenía en sus tiempos que tener un área de tecnología simplemente para gestionar el correo. ¿Y el correo era el núcleo del negocio? Efectivamente, no. O sea, si nos respondemos eso, no, no lo era. Su área de negocio era la construcción, o todo lo que involucra el tema de construcción, no la gestión de correo electrónico. Pero en aquellos tiempos,
algunos años atrás, era necesario tener eso dentro de la empresa. Entonces, eso también es un proceso de negocio. Y acá la empresa se preguntan, ¿es necesario que esto esté dentro de la empresa o lo puedo subcontratar? En muchos casos la respuesta es, ¿sabes qué? Es mejor subcontratar. ¿Y cómo? Bueno, hoy día eso se solucionó. Subcontratándolo a través de servicios, por ejemplo, en la nube, como este es el ejemplo más típico, usar correo electrónico de Google o usar correo electrónico de Microsoft u otro, que esté en la nube y que haga que esa logística, esa gestión, ese manejo de tecnología ya no sea parte de mi responsabilidad, sino que yo lo subcontrate y yo lo que contrato ahí es calidad de servicio. Y la calidad de servicio es que me garanticen de que tengo cierto uptime, mi sistema está funcionando, con cierto, y eso es un contrato. Entonces, cuando yo modelo, yo trato de entender qué elementos puedo dejar dentro de la empresa y qué elementos puedo dejar fuera de la empresa. Este fue solamente un ejemplo, esto se aplica de todo, hasta la gestión de personal, el tema de máquinas, etcétera, etcétera. Lo que es una generación les permita. Y lo que la ley les dije hacer, que eso también es bien importante. Ah, ojo, acá solamente paso un aviso. Si ustedes piensan llegar a alguna gerencia, tener su propia empresa o estar en alguna jefatura, van a tener que entender un poco de temas legales. No para que ustedes litiguen o vayan a juicio o algo así, no, para nada. Porque si van a entregar directrices de operación, tienen que hacerlo dentro de marcos regulatorios legales. Y eso los va a obligar a entender un poco cómo funcionan estas cosas. Y eso solamente no es. Ya. ¿Qué otra cosa se cuestiona en las empresas? Y esto tiene que ver con el tema de modelar. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento es porque de alguna forma entendemos los procesos y lo hemos modelado de alguna forma. Otra cosa es cómo tienen que realizarse estos procesos de negocio. ¿Lo estoy realizando de la mejor manera? ¿Serán óptimos estos procesos de negocio? Esa máquina que está produciendo el tarro enlatados de sardinas, por ejemplo, o de cierto pescado, o de cierto alimento, mejor, ¿lo está haciendo de la mejor manera? O sea, los suministros, la forma en que se produce el enlatado, etcétera, ¿es la mejor? Bueno, o cómo lo tengo que realizar, ¿está bien cómo lo hago? O incluso lo tengo que hacer y no sé cómo hacerlo. Bueno, para eso también tengo que modelar ese proceso. Si no lo modelo, ¿cómo lo voy a analizar? No tengo cómo. Entonces, eso también se cuestiona en la empresa. Y finalmente, la empresa también se cuestiona qué resultados espero y cómo esto los tengo que ir monitoreando. En realidad yo espero buenos resultados en el EBITDA, solamente. Ah, pregunta, don Aliro, ¿sabe qué es el EBITDA? No tengo idea, profe. Qué bueno que no tiene idea. Así usted me va a dejar poder contarle qué es el EBITDA, pero no hoy día. ¿Alguien del curso sabe? ¿Tuvieron finanzas? ¿Algún ramo de esos? ¿Todavía? ¿O todavía no? Yo todavía no, por lo menos, profe. Perfecto. ¿Y usted que tuvo? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Que no me apareció el nombre. Ah, yo, Marcelo. Yo no, Marcelo, don Marcelo. ¿Y en finanzas qué le enseñaron como para no, poder ver la rentabilidad final de la empresa y cosas como esas? no, yo no le dije. ¿Ah? Yo no, por lo menos le dije. Ah, No, no, yo no no, no, tuvo. Yo no, pensé no, que había no tenido. tuve. Perdón, Sí, no, no, disculpe. no. Ya. Bueno, si no lo han tenido, súper bien, porque lo van a tener y ahora se van a motivar a entender ese ramo cuando venga. Porque cuando les pasen ese ramo, les van a colocar, les van a enseñar a mirar algunos indicadores financieros que les van a mostrar cómo va la empresa. Son temas súper entretenidos. O sea, depende de cómo ustedes lo quieran ver. Son súper entretenidos porque si tienen su propia empresa van a poder gestionar bastante bien con esos indicadores. Y si trabajan dentro de una empresa en algún área operativa, también les va a permitir verlo. Y si son gerentes, también. Y si son directores, también. Y si son los dueños, también. Entonces, ese ramo espérenlo con ansias, igual que todos los que vienen. Pero, por ejemplo, el EBITDA es un indicador financiero que no lo vamos a desarrollar en la clase, pero les va a permitir ver al final del periodo cómo la empresa se está desarrollando y si les está yendo bien. Tiene un poquito más detalle que ver solamente la rentabilidad. La rentabilidad es un indicador que es bien simple. ¿Cuánto dinero yo coloco y de ese dinero cuál es el retorno que yo tengo? Muchas veces, cuando yo quiero entender cómo funciona la empresa,
reviso los indicadores financieros, que a todo esto no son los únicos. Reviso esos indicadores financieros y digo, bueno, en el final de un periodo parece que me fue bien o me fue mal. Pero en realidad simplemente eso es lo que quiero ir mirando. Porque el indicador financiero es el resultado de un proceso. Entonces, a veces el indicador financiero no es suficiente. O no es el que quiero ir mirando, porque el indicador financiero es el resultado. A ver, si yo estoy haciendo algo mal, cuando termine el periodo voy a quebrar, o en el extremo. Si yo estoy haciendo algo bien, cuando termine un periodo me voy a hacer millonario. Pero si, por ejemplo, yo soy capaz de, antes de que termine el periodo de análisis, ir viendo cómo me va, y si me está yendo mal, yo puedo rectificar y mejorar mi salida. Y si me está yendo bien, a lo mejor puedo hacerlo mejor todavía y me puedo ir más bien. Entonces, si entiendo mis procesos de negocio y los puedo modelar, yo me pregunto ahora, me cuestiono, y por eso me cuestiono y modelo, ¿qué resultados tengo que esperar? ¿Y cómo tengo que monitorear esos resultados? Como ejemplo, un caso bien típico que, tengo un amigo que me debe un favor y voy a hacer que venga a este curso y que nos hable un poco de esto, de su experiencia en estos temas. Yo voy a contar un ejemplo pequeñito. Me tocó conocer una empresa que estaba desarrollando un sistema de medición de cómo les iba. Y este sistema de medición finalmente redituaba en algo que se llama cuadro de mando integral, o CMI, o Balance Scorecard. ¿Han escuchado alguno de estos nombres? Todo lo mismo. Señorita Catalina Flandes, ¿ha escuchado este nombre en alguna parte, en otro lado? No, profe. ¿Cuándo tienen ramos de estrategia y eso? Todavía no, ¿cierto? ¿Viene más adelante? Don Camilo, voy a tener que revisar su currículum, pero no se preocupe. Un año más. Bien, mejor todavía. Así los motivo para que cuando, esto es pura motivación, cuando llegue ese ramo digan, wow, acá está esta es la papa misma. Esto es súper importante. Les voy a contar que las empresas, por ejemplo, se implementan metodologías, por ejemplo, como el cuadro de mando integral, que yo creo que igual lo vamos a ver, porque a mí me interesa que esto lo conozcan un poquito. Y esos cuadros de mando integral, finalmente, ¿qué son? Son metodologías que nos van a permitir ver el proceso de ciertos negocios, ciertos modelos de negocio. Y aquí cuando yo digo qué resultados se esperan y cómo deberían monitorearlo, el ejemplo que les voy a contar, bueno, voy a dejar eso ahí aparte, cuadro de mando integral, lo vamos a dejar pendiente y se los voy a contar en algún momento. Pero mientras tanto, les voy a contar el caso de una empresa en la que me tocó ver que ellos lo que querían medir era cómo sus clientes la apreciaban en el servicio que ellos daban. ¿Y cómo lo hacían? Alguien, bueno, se construyó una aplicación que era un tablet con datos y habían unos, no sé, pues, los supervisores entraban a los baños de esta empresa y miraban si el baño estaba limpio, si el confort estaba repuesto, si los vidrios estaban limpios, si el piso estaba limpio, y en una tableta marcaba una encuesta. ¿Qué ocurría con esto? Que esto era un indicador de calidad del servicio que se le daba al cliente. Este, más otros más, se ocupaba luego como un promedio matemático para indicar, por ejemplo, cuál era el nivel de satisfacción del cliente. Se incluía incluso una encuesta. Y por ahí tenemos un trabajo de título que hicimos con un alumno para esta misma empresa, y se los voy a dejar, si me preguntan, se los dejo así. Voy a ver si me acuerdo dejárselo, si no me lo piden. Y lo que se hacía finalmente con estos datos de esta encuesta, por ejemplo, de ir a un baño y mirar cómo estaba, era que si el nivel de satisfacción que yo estoy midiendo durante todos los días era bueno, entonces a fin de mes a los empleados se les pagaba un bono por desempeño. Así yo el recurso humano lo podía autogestionar, porque ellos mismos, el recurso humano o el talento humano o el capital humano, las personas que trabajaban, se encargaban ellos mismos de mantener el mejor estado posible de los baños, porque al poder medir los baños, yo medía indirectamente la satisfacción del cliente, y esta satisfacción del cliente redituaba en que los clientes volvían de nuevo al local, etcétera, y generaba mayores ventas finalmente. Pero yo no estaba midiendo las ventas finales, sino que yo estaba midiendo la satisfacción del cliente, y motivaba esta medición informándosela a los empleados, para que los empleados, antes de que terminara el periodo, se motivaran y
mantuvieran los baños limpios. Sin estar diciéndoles a cada rato, oye, mantén los baños limpios, sino simplemente pasando esto aparte de su sueldo. Así que esto que se hizo como una acción que mejoraba la atención del cliente y que finalmente puede redituar en mejores ventas, sin mirar las ventas, porque lo hicimos antes, es una cosa que nos interesaba medir, era un resultado que se esperaba tener y que se monitoreaba a través de una aplicación, que también puede ser una encuesta. Y también se mezclaba con una encuesta en realidad. Entonces, esta historia que les estoy contando es una cosa que las empresas se cuestionan y uno la puede ver acá. Así que, ¿por qué ahora es importante modelar? Porque si no puedo modelar, o sea, no puedo entender estos procesos de negocio, estas preguntas que nos acabamos de hacer, no tengo cómo ni siquiera hacerlas o responderlas. Y finalmente no puedo mejorar mi negocio. Bueno, no solamente por estas preguntas se estudian los procesos de negocio. También, por ejemplo, los procesos de negocio nos apoyan en los procesos de comunicación. Los competidores sacan al mercado nuevos productos, los clientes demandan cambios más rápidos y precios más bajos, las reglamentaciones cambian. Cada vez que un programa organizacional pone en marcha este tipo de desafíos, las personas se encuentran construyendo modelos de procesos de negocio para mostrar el flujo de trabajo y las actividades asociadas. Cada vez que hay un cambio en la organización, ya sea interno o externo, ya sea porque nos adaptamos a nuevos mercados o porque mejoramos internamente, así como entendíamos la empresa como una máquina, mejoramos estos engranajes, cada cambio, cada cosa, cada factor es parte de un proceso de negocio. Y estos flujos de trabajo hay que entenderlos también, porque un nuevo flujo de trabajo puede generar otro flujo de trabajo. O sea, algo tan sencillo como eh, cambiar los horarios de trabajo de mi personal va a hacer que esto reditúe a lo mejor en que tenga que reemplazar esto por alguna otra actividad para poder mantener la producción. Y esto va a hacer que cambie mi proceso de negocio interno para que esto funcione de otra forma, o mejor incluso. O sea, cada cosa que hago genera un cambio, es como la idea. Las personas generalmente usan los modelos para respaldar sus conversaciones, ayudando a la comunicación y la comprensión, actuando como respaldo para prácticamente todos los programas de mejora dentro de la empresa. Tales modelos forman la base de una referencia global de negocio, detallado como la operación se integra, forman parte del material de capacitación y actúan como base para compartir las buenas prácticas dentro de la empresa. Generalmente los modelos, o no generalmente, los modelos que se documentan permiten transferir y comunicar cómo la empresa está actuando. Cuando hablamos de documentación de modelos de negocio, hablamos de cosas tan sencillas como, por ejemplo, temas de seguridad. Si nosotros definimos buenas prácticas de seguridad y solo las comunicamos verbalmente y estas no quedan escritas, por ejemplo, entonces hay un problema de comunicación porque la interpretación en el tiempo podría variar. Oye, no, si es que siempre tienes que ponerte las gafas para trabajar, las gafas protectoras, no mis lentes, las gafas para trabajar. Y es porque, entonces uno entiende de que porque en cierta actividad podría producir o saltar alguna esquila al ojo y temas como eso. Yo lo converso simplemente. Pero en algún punto alguien, oye, me incomodan las gafas, ¿por qué me las tenía que colocar? No, no me acuerdo, no me las coloco. Y ocurre una acción. Entonces, ¿qué ocurre? Que la acción de que para cierta actividad tengan que usar gafas es parte de un proceso de negocio. Y si está documentado, entonces se convierte en un procedimiento. Y este procedimiento es entendido por la organización. Esto lo pueden extender a todo. Esto simplemente fue un ejemplo. Entonces los procesos ayudan a la comunicación y su documentación y entendimiento claramente, más todavía. Bueno, en las organizaciones tradicionales nosotros tenemos proveedores y clientes. Y entre los proveedores y clientes hay todo un entramado organizativo. Y ese entramado organizativo incluye muchos procesos de negocio. Los modelos son bien importantes para entender cómo estos operan y cómo yo puedo ser más efectivo en el desarrollo de mi negocio a la luz de lo que el cliente finalmente está esperando. Ay, eso nunca se los dije. ¿Ustedes saben qué es lo más importante para el negocio? A ver, don Diego Durán, que acaba de llegar, ¿cómo está? Hola, profe, buenos días. Buenos días, don Diego, un gusto tenerlo acá.
Le hago una Igual, consulta. dígame. Para una organización o un negocio o para casi cualquier actividad económica, ¿qué es lo más importante? Aparte del dinero, claro. ¿Qué es lo más importante? Según la diapositiva que tiene ahí, y según también lo que yo encuentro por experiencia, es tener una estructura que se entiende y que funcione de buena manera, con los roles de cada empleado y de cada integrante de la empresa o organización bien definido. Eso es importante. Claramente es importante, don Diego. Y ojalá que todos sus compañeros lo han escuchado. Pero no es lo más importante. A ver, gracias, don Diego. Vamos a tratar de encontrar la respuesta. No se preocupe. Señorita Catalina Flandes. ¿Está por ahí? Sí, profe. Hola. Catalina, imagine que usted tiene una empresa pequeñita puede ser, una empresa que vende, por ejemplo, artículos electrónicos a través de Internet. Y estoy contándole que esa empresa que vende artículos electrónicos a través de Internet, que es pequeñita, que es de usted, genera ventas y un montón de temas. O sea, genera ventas, tiene temas de logística, hay una organización pequeña que usted administra, etcétera, etcétera. Y si yo le preguntara qué es lo más importante para su organización, ¿qué es lo que usted me diría? ¿Los clientes? Eso, perfecto. Ya, muchas gracias. Ese es el tip. Pero lo que nos dijo su compañero Durán es completamente acertado. Eso es muy relevante y es lo que vamos a estudiar incluso ahora. A ver cómo lo mejoramos. Pero esto que le estoy contando no es de la diapositiva, es un tema que yo no le había contado antes. Y se lo quería relevar acá. Finalmente, en cualquier actividad económica, bueno, en las actividades económicas, pregúntale economía si tuvieron, ¿cierto? Como para no hablar cosas fuera de lugar, o para cambiarle el lenguaje. Que alguien me diga, cualquier curso. ¿Tuvieron economía? Sí, profe. Tenemos micro y macro, uno de cada uno. Entonces, son unos máster. Discúlpenme, voy a subir un poco el nivel. No, súper bien que tuvieron las dos. Perfecto, perfecto. Me disculpan, si es la memoria nomás, si yo me revisé los programas hace como 2 o 3 años de toda la carrera, pero como tengo muchos cursos, se me confundió y no me acordaba un poco cómo va la malla. La voy a ver de nuevo. Ya. Entonces, con lo que nos contó su compañera, que los clientes son lo más importante, vámonos un poquito a temas de economía. Si, por ejemplo, su compañera vende temas electrónicos y yo necesito comprarme quizá una computadora porque la tengo que usar para mi trabajo, y su compañera la tiene en stock, porque en realidad ese es su negocio, ella tiene algo que yo necesito, ella tiene algo que oferta, yo tengo algo, yo demando. Entonces, cuando se produce esta oferta y demanda, esta operación virtuosa, estamos dando vida al mercado, tema que ya definimos antes. Y no es por ser reiterativo, y no es por tratar de que se lo aprendan, porque si a lo mejor nos vemos en algún examen de grado, le voy a preguntar, y si ustedes no me responden, les voy a poner un 1. A mí me interesaría que entiendan esta definición bien y entender de que todo lo que estamos hablando tiene que ver con un proceso que ocurre en el mercado, que no es otra cosa que este espacio físico virtual en el que se produce el intercambio de bienes y servicios bajo las leyes de la oferta y la demanda. Y todo esto dentro de un proceso de interacción social. Así que esta definición, que a mí es la que más me gusta, porque tiene la última parte que se la agregué hace tiempito, y no estoy seguro del autor, es un tema que tenemos que entender bien, porque la relación de oferta y demanda bajo estas leyes de oferta, o sea, este proceso de oferta y demanda es un tema súper o muy relevante e importante, pero no existiría si no hubiese un cliente. Es decir, nuestro leitmotiv, o todo lo que nosotros buscamos como organización, como empresa, por ejemplo, o como negocio, requiere finalmente un cliente, porque no tiene mucho sentido crear una empresa sin clientes. Y ahora este cliente, si nosotros hablamos de empresas, por ejemplo, con fines de lucro, es el cliente que me va a generar rentabilidad para la empresa para que yo gane. Y si es una, o sea, disculpen, con fines de lucro.
para que yo gane algo como empresa. Y si es una empresa sin fines de lucro, este cliente será finalmente el beneficiario. Por ejemplo, una empresa que se dedica al desarrollo educacional de niños de escasos recursos, entonces los niños de escasos recursos van a ser este cliente final. Sin este cliente no hay organización sin fines de lucro. Sin el cliente, en este caso el que compra electrónica, que vende su compañera, tampoco hay organización. Así que esto no se los había contado y aproveché este grafiquito porque creo que era bien importante el concepto. Independiente de todo lo que vean, consideren que si no hay un cliente, no hay negocio. Así que nuestro leitmotiv es el cliente. Por eso los modelos de desarrollo de negocio más avanzados, que no son tan más avanzados, sino que siempre estudiaron pero se formalizaron, llegan al menos a la quinta P, que es el proceso de postventa, y que significa tomar información del cliente para poder mejorar mi proceso de negocio. Así que este proceso de postventa es un tema bien importante para entender y darle la relevancia al cliente. Ya. Aquí me salió un poquito, pero creo que era importante que lo tuviésemos como claro. Ya. Listo con esa parte. Miren, acá hay un dibujo que muestra modelos de proceso dentro de la empresa. Por ejemplo, yo tengo operaciones de negocio en la empresa, yo tengo metas en la parte inferior, tengo estrategias, que son las estrategias de mi organización, tengo reglas de negocio, cosas que voy a hacer para poder generar una venta, por ejemplo. A lo mejor una regla de mi negocio especifica que si yo entrego algo, primero me tienen que pagar. Eso puede ser una regla u otra. Documentos y datos. Y estos se enmarcan dentro de elementos como la captura del proceso de negocio, el análisis del proceso de negocio, el rediseño de proceso, el soporte al proceso. Finalmente, todos estos son partes de una cadena que vamos a ir viendo durante el curso, pero todos estos elementos de esta cadena, bueno, pueden hacer la analogía a la cadena de valor, que es exactamente lo mismo, pero ahora estamos viendo una cadena que define modelos de proceso de negocio. Finalmente, todas estas cadenas de proceso de negocio, considerando la captura, el análisis, el rediseño se usa para mejorar o para rectificar. Y el soporte a los procesos de negocio, que tienen como base tanto las metas, las estrategias, las reglas, documentos, datos y otros que pueden ser de interés, nos permiten operacionalizar el negocio o nos permiten identificar operaciones del mismo negocio. Esto requiere tanto comunicación entre las partes, informaciones que van y vienen, y aquí aparecen los sistemas de información, como la comprensión de lo que se está haciendo, entendiendo el negocio. Para la comunicación tenemos nuestro sistema de información, y para la comprensión tenemos los modelos. Importante, dado todo esto que les mostré y todo esto que está ocurriendo dentro de las empresas, importante. Sin una forma rigurosa de describir los procesos de negocios, la interpretación de un modelo dado siempre queda en manos del lector, no del modelador, lo cual puede frustrar el propósito. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, nosotros vamos a realizar un proceso de venta, imagina algo bien sencillo, una organización que vende pizza. Entonces, la venta de la pizza, yo no la modelé, sino que simplemente lo hago más o menos como yo imagino. Armo la pizza, alguien me paga, se la entrego, perfecto. Probablemente si tengo una pizzería y ese es mi modelo de operación, esto funciona sin ningún problema. No, ningún problema. Pero yo me está yendo bien y coloco muchas sucursales. Tengo 20 sucursales. Y yo les digo a la gente, vendan pizza, que les vaya bien con su negocio. Y no lo especifico. Entonces, ¿qué ocurre? Que un porcentaje alto de mis sucursales, como tienen la instrucción de vender, no les dije cómo, empiezan a fiar o a entregar pizza sin cobrar directamente. El modelo de negocio inicial era que cobraran y luego la entregaran. Acá no, la entregaban nomás y después esperaban el pago. ¿Qué ocurre? Que por no especificar bien esto, o porque no se entendió bien, o porque cuando yo lo conté, la gente que se lo conté, a lo mejor hasta la despedí y cambié a las personas en las distintas locaciones, empecé a tener una deuda muy grande porque no me pagaban. Y finalmente la empresa quiebra. Esto es un ejemplo simple pero extremo. ¿Cuál es la idea de este ejemplo? ¿Qué va detrás de este ejemplo? Es que sin una rigurosa forma en la que yo pueda definir mis procesos de negocio,
la interpretación de cómo lo tengo que hacer queda en manos de quien lo hace, quien lo ejecuta, y no queda en manos de quien lo tiene que transmitir. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, en realidad este es un tema que en este ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, bien burdo en realidad, pero con alto, que imagino que se entiende, esto ocurre en todas partes, ¿eh?, de la organización, no solamente en una venta directa, sino que ocurre en todas partes. El problema es cómo lo mejoramos o cómo lo resolvemos. Y eso lo vamos a resolver a través del uso de modelos de forma estándar. Finalmente, significa que de alguna forma estos procesos de negocio los vamos a tener que documentar. ¿Y cómo los documentamos? Bueno, eso es algo que vamos a ver la próxima clase. Y ahí vamos a empezar vamos a trabajar inmediatamente con algunas herramientas y por eso los invito a que descarguen Visage y eso. Hasta aquí la introducción a lo que es procesos de negocio. Hay mucho más que hablar de esto, pero se los voy a ir contando durante el curso para que no sea tan aburrido. Ya, hasta aquí esta parte. Un poquito ya. Voy a pasar al tercer punto del curso. A ver, ¿cómo hago acá? Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir esta parte de acá. Ya, aquí. Este segmento de pantalla. Ahí está. Ya. Les comento. En Cibeduc les dejé. En Cibeduc les dejé material para que podamos trabajar en SAP ERP, que esto es para entregarle un poco esto, pero también les dejé los accesos a SAP ERP. Bien, voy a parar de grabar acá y lo de SAP ERP va a quedar en otro enlace porque hay algunas cosas que son un poco, tienen algo de confidencialidad, entonces lo voy a dejar en un enlace que va a estar privado. Este enlace va a estar público, así que hasta aquí llegamos con la clase de hoy y dejo de grabar ahora. Un segundo. Pero voy a dejar de compartir primero.